Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bienvenidos, bienvenidas. La verdad que un gusto, un placer, una alegría enorme tenerlos a todos acá convocados en este divino encuentro. Espero que estén disfrutando de todas las propuestas académicas, la verdad de enorme valor. Siento en cada una de ellas que son de suma utilidad para la práctica, para la profesión. La verdad que las personas que han disertado y demás, con unos contenidos de enorme, enorme valor. Espero que también estén disfrutando de la hospitalidad. De esta casa es no solo la casa de la abogacía bahiense, es la casa de la abogacía de todos los profesionales que hay en el país. Así que nada, espero que disfruten también de lo social, de lo vincular, que hace a que el ejercicio de la profesión sea cada vez mejor. Yo soy Ariel Blasquez, integro la mesa directiva del Colegio de Abogados desde hace varios años. Y bueno, nada, en nombre de la institución que tanto queremos, darles la bienvenida y agradecerles la presencia. Le paso la palabra acá a Patricia, también para que los pueda saludar y dar de alguna manera comienzo a esta comisión que nos convoca ahora. Muchas gracias, Ariel. Realmente es un honor para mí y también quiero agradecer esa hospitalidad de la que damos fe y que nos han atendido tan bien cada vez que venimos a este hermoso colegio. Y la verdad que las jornadas se vienen desarrollando con una capacidad y una capacidad de reflexión de cada una de las ponencias de las que pudimos disfrutar ayer, que ya están siendo un éxito estas jornadas. Así que muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Bahía Blanca, muchísimas gracias a mis queridos compañeros de la mesa directiva de FACA por confiarme estar en esta comisión acompañando al gran maestro, el doctor Méndez, que es un maestro de todos nosotros y es un gran honor que me permita que lo acompañe. Así que Goyi, si todos lo conocemos como Goyi, es como su nombre. Si decimos Héctor Méndez por ahí, Goyi es el que lo identifica. Así que bueno, reitero entonces mi agradecimiento y en honor al tiempo vamos a pasar un poco de lista de asistencia para ver si se encuentran presentes todos los ponentes de esta comisión. Medina Rocío, cargas probatorias dinámicas y categorías. ¿Se encuentra presente? Sí, perfecto. Héctor Méndez, que está a mi lado, entonces, con el Código Civil y la impugnación de los laudos arbitrales. González Sofía, contaminación y está presente también. Paisino César, con problemáticas e inquietudes, está también presente. Otra de Héctor Méndez. Roa Quinteros, ¿se encuentra presente? Ah, bueno, entonces hasta ahí son los ponentes que todos se encuentran presentes. Entonces, la primera, la doctora González. González Sofía. No sé si querías ir. No genera un problema, no. Bueno, la doctora González Sofía, contaminación y responsabilidad ambiental en el Parque Nacional Calilegua. Doctora, si quiere presentarse, decir de qué colegio. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sofía Luján González. Estoy matriculada en el Colegio de Bahía Blanca y vengo también en parte en representación de la Comisión Ambiental de este colegio. Es un honor poder participar con ustedes en esta jornada, unos minutos, y poder traerles algunos aportes en relación al derecho civil y comercial y el derecho ambiental en vinculación con la tutela de los bienes colectivos. En relación a lo que vamos a ver un poco el día de hoy es el fallo dictado por la Corte Suprema de Nación el 2 de septiembre de 2025, que es el fallo Saavedra Silva Graciela y otro con tramitación nacional de parques nacionales sobre el amparo ambiental. Este fallo aborda la contaminación y la responsabilidad ambiental en el Parque Nacional Calilegua.
Para comenzar, quisiera hacer algunas preguntas introductorias con relación al tema. ¿Quién asume realmente el costo del progreso cuando el precio es la pérdida de un ecosistema entero? Y asimismo, ¿qué valor conserva un área protegida si permitimos dentro de la misma durante años la explotación petrolera? Esto es justamente la tensión que atraviesa el caso Calilegua y que nos invita a repensar a la responsabilidad ambiental no solo desde el punto de vista civil y comercial y del derecho ambiental, sino de la responsabilidad intergeneracional que tenemos con la naturaleza. Para dimensionar el alcance del conflicto y del daño ambiental generado, por ahí es importante hablar sobre las cualidades del Parque Nacional Calilegua. El Parque Nacional Calilegua fue creado en 1979, está ubicado en el sudoeste de la provincia de Jujuy y protege más de 76.000 hectáreas de la selva de Yungas, que es uno de los, sistemas más biodiversos de la Argentina. Ha sido reconocido por la UNESCO como parte de Reserva de Biosfera de las Yungas y declarada área núcleo de la misma. Asimismo, pertenece a la categoría de máxima conservación, ¿sí?, en relación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos, y fue declarada Reserva Natural Estricta mediante el Decreto 2141 de 1990, consolidando así su estatus legal. Sin embargo, a pesar de lo mencionado, se desarrolló durante la misma, por décadas, la explotación petrolera del yacimiento Caimancito, creado en 1969, actividad que generó contaminación del suelo, del agua y afectó a la biodiversidad de la región. El conflicto comenzó con el colapso del pozo del yacimiento, el pozo llamado CAE3, que fue perforado en 1970 y abandonado ese mismo año por falta de extracción y productividad. En 1997 se encontró que ese pozo había perdido su integridad estructural, lo que debido a falta de mantenimiento y el desgaste natural, lo que derivó en que el agua de formación que está abajo del pozo surgiera a la superficie, y esa agua de formación es altamente cargada de metales, sales, fenoles y restos de residuos de hidrocarburos. Esa agua de formación salió a una temperatura mayor a 70 grados y ese derrame vertió más de 200.000 litros de agua en todo el sector, de agua contaminada. Este derrame impactó directamente en el arroyo Yuto, que derivó en el río San Francisco y posteriormente en la cuenca del río Bermejo, que es un bien interjurisdiccional porque afecta tanto a las provincias de Salta, de Jujuy, de Formosa y de Chaco. Atento a esto, vecinos de la región promovieron una acción de amparo ambiental colectivo basado en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional que garantizan el derecho a un ambiente sano y la protección de los recursos naturales. Asimismo, se basaron en el artículo 30 de la Ley General del Ambiente, que establece obligaciones de prevención y de reparación del daño ambiental generado. En este caso se encuentran demandados múltiples actores, tanto privados como públicos. En el ámbito público tenemos al Estado Nacional, la provincia de Jujuy, la Administración Nacional de Parques Nacionales, y por el lado privado las concesionarias y las empresas que estaban explotando la extracción en el yacimiento. Solo para mencionar algunas de ellas brevemente: YPF S.A., Necon S.A., Plus Petrol S.A. y Jujuy Energía y Minería GEMSE. Asimismo, la petición que buscaba en este amparo es declarar la ilegalidad de la explotación dentro del yacimiento de Caimancito y reconocer la omisión en el ejercicio del poder de policía por parte de Nación y de provincia, asimismo como declarar la nulidad de los actos administrativos que permitieron las concesiones y la explotación del yacimiento dentro del Parque Nacional Calilegua. En cuanto a la competencia, la Corte reconoció su competencia originaria, basada en el hecho de que estaba interviniendo la nación, la provincia, y asimismo el bien era un bien interjurisdiccional, así que asumió su competencia de manera originaria. Respecto a la valoración de la prueba, el tribunal reconoció que en el proceso de amparo tiene limitaciones en cuanto a lo que es la producción de prueba en sí misma, pero aclaró que esto no puede ser argumento o fundamento para no tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente. Asimismo, tomó un modelo de prueba flexible, ¿sí?, y basado en principios de precautorio y en dubio pro natura, considerando suficiente lo que son las pericias técnicas, informes administrativos y los testimonios que acreditaban la existencia del daño ambiental.
Este enfoque, además, se alineó con los estándares internacionales, especialmente la opinión consultiva 32 del 25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los Estados no pueden escudarse en la incertidumbre científica para posponer medidas de prevención. La Corte, en definitiva, lo que enfatizó es que los jueces deben actuar sobre la mejor ciencia disponible y no exigir pruebas imposibles en contextos donde existe una desigualdad estructural entre los actores. En cuanto a la legitimación activa, continuando con lo que mencionaba, en el voto ampliado del doctor Lorenzetti, se resaltó algo muy importante, que en materia ambiental, esto precisamente lo mencionó así, el juez no puede ser un mero espectador, sino que debe actuar en forma proactiva, interpretando reglas procesales de manera amplia e instrumental para garantizar la protección efectiva del ambiente conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional. En cuanto a la legitimación activa, la Corte reafirmó su criterio de amplitud en las acciones colectivas. Recordó que el artículo 41 de la Constitución protege el derecho a todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Y también impone la obligación de preservar el ambiente para las generaciones futuras. Finalmente, la Corte hizo lugar parcialmente a la acción de amparo. Condenó a la provincia de Jujuy, a Jujuy Energía y Minería Social del Estado, a GEMSE, y a Jujuy Hidrocarburos AU a implementar un plan de cese y recomposición ambiental del yacimiento Camancito y del Pozo CAE3 con un plazo máximo de hasta el 31 de diciembre del 2030. Determinó que la responsabilidad es solidaria y que el Estado Nacional debe participar en la ejecución del plan, mientras que la Administración de Parques Nacionales sería la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento. En cuanto a la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de provincia, se fundamentó en los principios de solidaridad y cooperación ambiental de la Ley General del Ambiente, y el Estado Nacional fue considerado responsable, ya que YPF, Sociedad del Estado, fue la que perforó la mayoría de los pozos y mantuvo la concesión durante más de 40 años sin mantener ningún tipo de control ambiental al respecto en el sector. Por su parte, la provincia de Jujuy, al asumir la titularidad del recurso, tenía la obligación de ejercer su poder de policía y reclamar todo aquel daño ambiental generado, sin embargo, no lo hizo. En su voto, el doctor Ricardo Fedecetti vinculó el fallo también con compromisos internacionales que tiene Argentina, lo vinculó con el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando que los plazos de reparación ambiental deben adecuarse a la urgencia climática global que estamos viviendo. Asimismo, el fallo reafirma la convergencia entre el derecho civil y comercial y el derecho ambiental al aplicar principios de reparación plena prevista en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial y la obligación de recomposición del ambiente consagrada en el artículo 41 de la Constitución Nacional. A modo de conclusión, agradecer a aquellos vecinos, a aquellas comunidades indígenas y las ONG que participaron y que alzaron la voz cuando el silencio oficial parecía normalizar el daño. Asimismo, el caso del Parque Calilegua nos recuerda y nos invita a pensar, digamos, que la verdadera medida del progreso no está en la calidad o cantidad de recursos extraídos, sino en la capacidad que tenemos de poder protegerlos. Muchas gracias. Impecables los 10 minutos de la doctora. Invitamos al doctor César Arnaldo Paisino, problemáticas e inquietudes que nos plantea el artículo 1255 del Código Civil y Comercial. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a la FACA, al Colegio de Abogados de Bahía Blanca y al Colegio de Abogados de Mercedes por poder estar acá. Y algún cliente que también ha tenido que soportar que le dijera aguántame un día más. Cuando pensaba en esta pregunta que viene surgiendo a raíz del ejercicio profesional, veía que estaba encuadrada con la tutela judicial efectiva, los sesgos, la razonabilidad y la equidad. O sea, todos hemos venido hablando de lo mismo. El asunto que la tutela judicial efectiva, en la que yo pensaba, es la de nosotros, los abogados. La de los sesgos de los jueces. Y la razonabilidad y equidad también, que se interpretan por algunas cosas. Si digo artículo 1255 del Código Civil, más o menos todos vamos teniendo una idea de por dónde va la cosa.
También ayer la doctora Kemmelmayer hablaba de Vidar Campos y pensaba en el tema del trialismo constitucional en el cual nuestro derecho se configura. Y también cuando la doctora Kemmelmayer, que ella fue redactora del artículo, cuando hizo mención al artículo 3, que dijo que ese artículo 3 en realidad no es para que los jueces hicieran lo que quieran, sino que sentencias que dictan. Entonces, en el ejercicio profesional nos encontramos con una situación que, si bien no es nueva y recurrentemente ocupa gran parte de nuestro tiempo, últimamente genera un estado de cosas que, al menos es mi convencimiento, deben llevarnos no solo a un análisis de la cuestión, sino también a un plan de acción por medio del cual podamos abordarlo. El punto es el de los honorarios y retribuciones profesionales y su relación con la actuación de los jueces. Tanto en el Código Civil y el artículo 1627, modificación mediante de la 24432, y ahora con el 1255, estamos ante un estado de cosas cada vez más crítico debido al avance mutilante que los jueces con sus pronunciamientos efectúan sobre los mismos. Sin entrar en planteamientos acerca de la constitucionalidad o no, porque la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, caso Feltrín, dijo que es aplicable el 1627 y la redacción del actual 1255 no tiene demasiadas diferencias, por lo cual es similar. Entonces tenemos que el marco de nuestro sistema legal vigente, el trialismo constitucional, el ensamble entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo de nuestra Constitución, la constitucionalización del derecho civil o privado por un lado, y por otro, la actual redacción de los artículos 1, 2 y 3, y el 255 del Código Civil y Comercial, que confieren a los magistrados un amplísimo campo de discrecionalidad. Es en la conjunción de todo ello que en oportunidad de la regulación y determinación de honorarios y retribuciones, los magistrados ejercen sus facultades perforando los pisos legales previstos con el solo argumento de la equidad y el mérito de la labor desarrollada. La previsión legal es la que marca el artículo 1255 del Código Civil, que tiene 4 apartados. El primero es el contrato mismo. El contrato, entonces, es la libertad de las partes. La libertad de las partes es la que dice el artículo 14 de la 24432. Por segundo lugar, la ley misma. Tercero, los usos. Cuarto y último, por decisión judicial. En la práctica diaria nos encontramos que aquella última referencia del manido artículo 1255, que es la decisión judicial, ha pasado a convertirse en la estrella exegética de toda resolución arancelaria. Aspecto crucial en todo esto es que, junto con ese amplísimo margen de discrecionalidad que el Código Civil y Comercial concede a los jueces, tenemos otra realidad que es la carencia o ausencia de parámetros objetivos sobre la equidad. ¿Dónde encontramos qué es la equidad? Es en este lugar y momento en que cobran importancia entonces los criterios personales de quien ejerce la función judicial, con todo su bagaje cultural, emocional, antecedentes de vivencias personales, sesgos, mundo de comprensiones, que son las que van a determinar cuál es la equidad en ese caso concreto. Este es el estado de cosas. ¿Cómo miramos esto? Con el hecho de tener que poner blanco sobre negro en la misma legislación a la que nos referimos, y siendo claros en los argumentos de nuestros escritos de todas estas realidades y en los propios límites normativos que tenemos. Esos límites normativos están dados por los principios de legalidad contenidos en la Constitución Nacional, en las propias normas arancelarias en cuestión y en otras anexas que también regulan la actividad profesional, como las de ética profesional.
¿Acaso no violenta el sentido común que si una conducta es observable para quien ejerce la profesión de abogado, no lo sea también para quien ejerce la función judicial? Independientemente de todo esto, del último párrafo del artículo 16 de la 14967 y del artículo 21 de la 13661 sobre enjuiciamiento de magistrados. Entonces, si en este trialismo del derecho constitucional tenemos el orden sociológico, que son las conductas de reparto o la realidad jurídica fenomenológica, que deben responder al orden normológico, que es al revés entonces el reparto de conductas como captación lógica, y que a su vez tienen que encuadrar en la dimensión diquelógica, que representan el valor o deber ser como norma y conducta ejemplar. Si existen las leyes que han de ser aplicadas, y está marcado el orden prioritario de pautas a considerar. Si hay un límite que traspuesto por una acción llevada a cabo por cualquier persona, hace que esa conducta, en ese acto de transposición del límite, sea objetable desde lo jurídico y desde lo ético. Si en esa transposición se está afectando un derecho, y la vía de la afectación del derecho es por medio de una acción que lleva a cabo una persona, excediendo marcos jurídicos y parámetros interpretativos. La conclusión a la que cabe llegar es que esa conducta es contraria a derecho y contraria a la ética. Estamos en el análisis del artículo 1255 del Código Civil y Comercial, que es el utilizado para la reducción de nuestros honorarios y retribuciones. Es nuestra obligación y nuestro derecho hacer saber que se lo está utilizando capciosamente porque se lo aplica desvirtuándolo. Tiene un orden interpretativo que no se aplica y en el último párrafo contiene un concepto que tampoco se aplica. Porque podemos decir que es necesario revisar alguna legislación, como la Ley de Honorarios, la 14967, y también el Decreto 600 del 2021, que es el tema de la regulación de la determinación de la retribución de los mediadores. Sin embargo, en este último párrafo, el del 1255, hace mención a los casos en que la obra o servicio se contrató por precio global. ¿Qué comprendemos por precio global? Es aquel que corresponde a una obra o servicio en su totalidad y que se refiere a un tipo de contrato en el que se establece un precio único y fijo por todo el proyecto en su conjunto, independientemente de los costes reales que surjan durante su ejecución. En estos casos, dice el 1255, ninguna de las partes puede pedir la modificación del precio o de la unidad de medida, y mucho menos la no aplicación de la normativa específica para esa obra. Las consecuencias de no aplicar estas previsiones legales son, en el primer tramo, violación a la ley. En el segundo, la violación es con respecto a las normas de ética profesional. Quiere decir que, nos guste o no nos guste, hay casos en que los trabajos que realizamos están encuadrados dentro de esta previsión. Por ejemplo, el artículo 9 de la 14967, el divorcio, la adopción, por poner ejemplos, actuación ante personas jurídicas, y con el decreto 600, la mediación. Es el mismo artículo 1255 el que nos dice qué se debe y qué se puede hacer, y nos prohíbe hacer lo contrario, con lo que mucho menos estamos facultados para pedir la aplicación de una norma distinta. Estos son los límites legales y éticos. Y si estos límites son legales y éticos para nosotros como abogados, también lo son para los jueces. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los jueces? Que nosotros argumentamos dentro de los límites, en el expediente, pero no resolvemos con imperium del Estado. En cambio, los jueces tienen un poder del Estado que tiene implicancias coercitivas. Al encontrarnos con este hecho de que al tomar decisiones, cada juez está influido por su mundo interior, ejerciendo sus facultades, sin admisión de los encuadres legales, sin respetar los órdenes interpretativos y más allá de los límites legales previstos, sin dudas, todo ello configura también una falta de ética, con la salvedad que esta falta de ética no tiene previsión legal
porque no existe en la provincia de Buenos Aires un código de ética de los jueces. La carencia de reglamentación al respecto constituye un ámbito propicio para el desdibujamiento de límites que, por otra parte, no son aceptados. Aquella amplitud, dada por los artículos 1, 2, 3 y 1255 a los jueces, conforman un modo de pensar sin acotaciones, donde todo les está permitido. No hay una aceptación de los límites. Esa no aceptación de límites nos saca del mundo jurídico y nos lleva al de otras ciencias sociales. Me configuro el de la psicología. El problema que tenemos es jurídico, que tiene sus previsiones y sus modos de resolverlo, pero que no son aceptadas por quienes tienen que aplicarlo. Por ello, a 10 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, seguimos manteniendo la problemática que antes teníamos con el 1627. La cuestión en torno a la regulación y determinación de los honorarios de abogados y retribuciones de mediadores, vulnerando derechos de orden público y alimentarios, encuentra límites legales y éticos para los propios abogados y funcionarios judiciales que es necesario que sean cumplidos y respetados. Como conclusiones para mí, no existe en el ámbito de la provincia de Buenos Aires normativa expresa sobre la ética de los jueces. La facultad discrecional de los jueces es ilimitada en cuanto a la aplicación del artículo 1255 del Código Civil en la regulación de honorarios de los abogados, excepto el artículo 9. Existe límite legal y ético para los profesionales en el ejercicio de la abogacía para pretender modificar el precio de una obra o servicio contratado de modo global. Existe límite legal y ético para los jueces para no aplicar los honorarios y retribuciones tasados en el artículo 9 de la 14967 y del artículo 31 del decreto 600. Proposiciones. Se promueve el dictado de una norma de ética para los jueces y se concientiza la colegiación sobre estos tópicos desde los órganos internos que prevé la propia Ley 5177. La idea no es ponerse el uniforme de policía y hacer una persecución, todo lo contrario. Porque solo nosotros podemos y debemos jerarquizar y enaltecer nuestra profesión. Finalmente, parafraseando al pastor luterano Martín Niemöller, hemos de caer en la cuenta que vinieron por los de uno y otro grupo y yo no dije nada porque no pertenecía a esos grupos. Vinieron por los mediadores y yo no dije nada porque no era mediador. Y vinieron por los abogados y no quedó nadie para hablar por mí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Paisino. Siguiendo con las exponentes integrantes del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, siguiendo la línea que inició la doctora Sofía González en la primera ponencia, convocamos a Rocío Guzmán Medina, bien, integrante como decía, del Instituto de Derecho Ambiental, uno de los institutos más prolíferos del Colegio de Abogados de Bahía Blanca. Los invito a repasar la publicación anual que tiene en la revista Ambere, que ya me parece de 2012, 2013 inició, hace muchísimos años. También instituto promotor del programa Colegio Sustentable y de un montón de iniciativas que enriquecen a esta institución. Así que bienvenida y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Bueno, sí, soy parte del Colegio de Abogados. Lo bajo un poquitito. Estudié en la Universidad Nacional del Sur. Obviamente me interesa la temática Derecho Ambiental y pertenezco al instituto, pero también estoy diplomada en Género en la Universidad Nacional del Sur. No vengo a hablar de ninguna de esas dos cuestiones, pero todo tiene que ver con todo. Yo escribí mi conclusión porque no quiero irme por las ramas y quiero que quede claro lo que planteo. El objetivo de esta ponencia es traer a estas jornadas un concepto que resulta aplicable a los casos donde se deben resolver o juzgar cuestiones de personas vulnerables en resguardo de sus derechos fundamentales.
El fundamento, yo traigo, mi ponencia habla respecto de las cargas probatorias dinámicas y el concepto de categorías sospechosas, ¿sí? El fundamento de la doctrina de las categorías sospechosas es revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los miembros de ciertos grupos socialmente desventajados como consecuencia del tratamiento hostil que históricamente han recibido y del prejuicio o estereotipos discriminatorios a los que se los asocia en la actualidad. Esto en palabras de Graciela Medina. Las personas vulnerables son aquellas que por sus características de desventaja, ya sea edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y o mental, requieren de un esfuerzo adicional para gozar de sus derechos fundamentales en un pie de igualdad. Respecto al concepto de vulnerables, nuestra Constitución Nacional reza en el artículo 75, inciso 23, y exhorta al Congreso a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos y en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Nuestro Código Civil ha venido a constitucionalizar el derecho privado. Esto significa el fin de la división tan marcada entre la órbita pública y la privada. Así, en su título preliminar se incorporó un sistema de fuentes complejo en el que se exige un diálogo de esas fuentes que incluyen no solo las reglas, sino también los principios y los valores jurídicos. En este sentido, se pone acento en el caso y en la persona como fundamento del ordenamiento jurídico. Con este código, con nuestro código, se deposita en la función jurisdiccional y en la actividad de los operadores jurídicos la misión de resguardar la interpretación y el alcance de este nuevo ordenamiento, con la finalidad clara del resguardo en el caso concreto y en búsqueda de una justicia eficiente e íntegra en respeto de un Estado constitucional de derecho donde los valores y principios jurídicos que nacen de nuestra ley fundamental y tratados internacionales con rango constitucional sobre derechos humanos son la prioridad. Y voy entrando a mi tema principal, las cargas dinámicas. El Código Civil y Comercial establece reglas específicas para asignar la carga de la prueba de cada uno de los elementos de la responsabilidad civil. El daño, la antijuricidad, la relación de causalidad y los factores de atribución. Para ello, en principio, el Código recepta el criterio clásico, según el cual quien alegue el presupuesto de hecho que utilice como sustento de su pretensión o su resistencia, tiene la carga de acreditarlo. Esto lo sabemos todos. Si planteamos algo, tenemos que probarlo, ¿sí? Además, estaría restringida la aplicación únicamente a la prueba de la culpa o la no culpa. Además, el principio general para la prueba de los factores de atribución subjetivos es que lo tiene que acreditar quien los alega. Como abogados lo sabemos. La teoría de las cargas probatorias dinámicas, en el artículo 1735, hace referencia a que el juez puede ponderar cuál de las partes se halla en mejor situación de aportarlas. Esta ponencia sostiene que a los fines de realizar esta ponderación se debe tener en cuenta el concepto de categorías sospechosas. El concepto de categorías sospechosas debe estar presente a los fines de esta ponderación de asimetrías como circunstancias a tener en cuenta para garantizar la facilidad de acceso a la prueba entre las partes, habilitando distribuirla de otro modo. Evidentemente, los magistrados no pueden decidir ante la existencia de categorías sospechosas. Específicamente, los magistrados no podrían no aplicar la teoría de la carga dinámica ante la existencia de categorías sospechosas. No podría decir como si se tratara de hombres o dos empresas, sino que debe juzgar con perspectiva constitucional y convencional. Como dice Marcela Lagarde, que es una antropóloga feminista, ella aplica el concepto para hablar respecto del género. No queremos concientizar ni sensibilizar más. En este caso yo tomo esas palabras y no es mi interés concientizar ni sensibilizar respecto de la necesidad de traer el principio, la perspectiva constitucional convencional. Lo que queremos es que se aplique la ley como determina nuestra Constitución.
Creo firmemente que desde el derecho podemos aportar nuestro granito de arena en defensa de los vulnerables y el derecho a la igualdad, no desde el punto de vista material, sino desde una perspectiva de igualdad como un derecho humano autónomo. Por eso solicito que cuando leamos el artículo 1735 del Código Civil y Comercial, y donde reza que el juez debe ponderar cuál de las partes se halla en mejor situación, que esa ponderación tenga en cuenta si existen o no existen categorías sospechosas. Gracias. Seguidamente escuchamos al doctor Héctor Méndez en las normas sobre arbitraje en el Código Civil. En honor al tiempo va a ser una fusión de sus ponencias, hablando entonces de arbitraje en el Código Civil. Sí, la verdad que en honor al tiempo voy a hacer una fusión de las dos ponencias es un poco una mentira. ¿Por qué? Voy a ver si puedo tomar 10 y 10 son 20. Entonces, ver si podemos hablar de las dos juntas, que en definitiva llevan a lo mismo. Yo creo que el tema que se le dio a esta comisión está bien, y vemos que está conectado en todo, normas civiles que regulan el proceso. Y es un poco, diría franco, pero también nos demuestra un poco el peligro que hay en la forma que como se ha venido legislando y en los últimos años, diríamos a partir del año 1923, con un caso de Bernabé Correa, donde la Corte, por excepción, admitió que el principio clásico o el principio constitucional, no clásico, que costó guerras, que llevó muchas vidas en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, de cuáles son las facultades que tienen las provincias y las facultades que tienen la nación. Y en principio, entre las facultades que las provincias tienen y que, como todos saben, la nación se creó en virtud de un acuerdo entre las provincias y la nación, en las cuales las provincias se reservaron determinadas facultades. Entre las facultades que las provincias se reservaban estaba la de dictar, no lo dice en forma expresa, el sistema nuestro constitucional es un sistema de delegación de poderes, en el cual las provincias delegaron a la nación legislar sobre determinadas materias. Y la Constitución, entonces, dice que las provincias le delegan a la nación dictar los códigos de fondo y correspondiendo su aplicación a las jurisdicciones locales. Siempre se entendió que las jurisdicciones locales no solamente tenían la facultad o el ejercicio de la jurisdictio, es decir, aplicar las normas de fondo y decir el derecho en cada caso, resolver, sino también tenían facultades de legislar, que en principio son las que se reservaron. Es decir, que aunque no lo diga en forma expresa la Constitución, se legislaron las facultades, se reservaron las facultades para dictar normas procesales. ¿Qué pasó? Pasó que se fueron dando algunos casos de a poquito, y esto es como algunos dicen la infidelidad, no empezamos con las cuestiones de género, pero que se acepta una vez un poquito, después un poquito más, después un poquito más, después termina en un desastre. En el año 23, en un verdadero leading case en Bernabé Correa, se aceptó la Corte de la Nación fue haciendo excepción, convalidando excepciones a ese principio y convalidando que determinadas normas procesales que en principio le correspondía legislar a la provincia fueran legisladas por la nación. Y bueno,
hay infinidad de excepciones. En general se utilizaba el argumento de cuando fuere necesario para asegurar la eficiencia y la eficacia del instituto de fondo regulado. Es decir, que si no se regulaba de forma uniforme para que sea vigente en todo el país las normas procesales de ese instituto, se corría el riesgo de que el instituto de fondo regulado perdiera su eficacia o se desnaturalizara o no se cumpliera lo que el legislador de fondo quiso hacer. En Bernabé Correa se lo legitimó y después se lo fue aceptando en varios casos. Y se fue avanzando mucho más, en los cuales la Corte fue aceptando no solamente que el legislador por excepción, el legislador nacional fuera dictando normas procesales aisladas para asegurar la eficiencia o la eficacia de ese instituto de fondo que estaba regulado, porque si no se podía desvirtuar su esencia, sino también que fue admitiendo la regulación de verdaderos procesos, conjunto de normas. Bueno, así tuvimos leyes de locaciones, tuvimos las leyes de usucapión, en las cuales la Corte la fue admitiendo. Y después llegamos en el año 94 a lo que es la madre, me parece a mí, el origen de todos los problemas que estamos teniendo ahora. Desde ayer a hoy venimos hablando de diferentes institutos, pero ahí con el gobierno de aquella época, que yo creo que tiene muchos puntos de contacto con el actual gobierno, y no sabemos lo que va a pasar en el fondo, pero en aquella época que se venía por todo, había que cambiar todo lo que teníamos, se adoptó, se dictaron unos decretos sobre desregulación, en el cual se desregulaba todo, el ejercicio de las profesiones, el decreto, no me acuerdo, 284, 2204, bueno, se regulaba el ejercicio profesional y todas las actividades económicas, y se liberaban, obviamente, la posibilidad de convenir, se derogaban leyes arancelarias y se posibilitaba que las partes convengan libremente el costo de los servicios, el precio de los servicios. Se pasó a llamar, antes se llamaban horarios, y a partir de ese momento más que parecía que era el precio de una locación. ¿Y qué pasó? En ese decreto se invitó a las provincias a adherir y las provincias no adhirieron al decreto 284, creo que no adhirieron. La mayoría no adhirieron. Inclusive la provincia de Buenos Aires, donde yo en ese momento estaba en un cargo en el Poder Ejecutivo, no quiso adherir al decreto y para salir del apuro, creo que era el gobierno de Duhalde, se adhirió a los principios. Yo adhiero a los principios del decreto, pero no al decreto. Entonces, como ese principio de desregulación no anduvo, la Nación dictó la ley, la 24432, que donde modifica algunos artículos, establece a través de la ley de algunos artículos del Código Civil, modifica normas arancelarias para con vigencia en todo el país. Y a partir de ahí es que se pretendió tener un régimen uniforme en toda la nación en materia de horarios. Por ejemplo, se permitió regular debajo de los mínimos, y en el artículo 1627, que después, y el 505. El 505 estableció un tope máximo para la regulación de los honorarios y estableció que si no había que hacer un prorrateo para no superar un 25%,
¿Qué se hizo? Como había que engancharlo con alguna disposición de la ley de fondo para permitir que el legislador pudiera regular sobre su aspecto procesal, se lo metieron esas dos reformas que se hicieron. La del 505 se la puso dentro de la parte de obligaciones, diciendo que cuando el condenado en costas tenía que pagar las costas no podían superar las costas, todas las costas, más del 25% del monto de la condena. Y que en caso contrario había que hacer un prorrateo de las costas, entre el cual estaban los honorarios, pero también los demás gastos. Y en lo que hace a la contratación, o a la libre contratación, que quiso establecer el legislador nacional, se modificó el 1627 diciendo que se podían contratar libremente los honorarios y que también los jueces podían regular debajo de los mínimos. Cuando viene el Código Civil y Comercial, ahí esas dos normas fueron las que primero se pasaron al Código Civil y Comercial. Y con diferentes, creo que el 505 pasó a ser el 730 y el 1627 el 1255, con la misma redacción. Pero entonces veamos que todos estos problemas vienen a partir de la ley por diríamos la apetencia del legislador o la necesidad que se consideró el legislador nacional de meterse a regular determinadas normas procesales para que tengan una aplicación uniforme en todo el país y no se desnaturalice lo que era la esencia de ese instituto. Pero tenían que buscar, porque realmente no la tenían mucho. Lo que querían era de regular y que se estableciera la libertad y por eso fue que lo engancharon con el lado de obligaciones al 505 y con en la parte de contratos al 1627. Y esas leyes fueron las que fueron dando lugar a todos los problemas que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque pasaron a modificar todo lo que era el espectro, la costumbre o lo que era lo que conocíamos todos, sabíamos que el honorario tenía un orden público, ahí pasó a considerarse que no tenía orden público, y que el juez, a darle más facultades al juez para regular cuando el juez veía debajo de los mínimos. Inclusive la ley 24.432, que fue derogada por el Código Civil y Comercial, no fue totalmente derogada porque se mantuvo un articulito 13 que establece, está el 1455 y el 13 se mantiene, y dice que los jueces, ahí no solamente podrán, sino lo que lo obliga, dice deberán, el 13 que sigue vigente, dice los jueces deberán regular por debajo de los mínimos arancelarios cuando consideren que la regulación que se efectúe de aplicar esos mínimos arancelarios provinciales podría llegar a una remuneración desproporcionada o irrazonable con relación a la tarea efectivamente cumplida. Es decir, que el principio, a partir de ahí, pasó a ser el de regular, la regulación sea efectuada no en base al monto del juicio en sí mismo, que es lo que se tenía en cuenta antes como punto número uno, como ahora se lo tiene en cuenta como punto entre otros más, pero lo que se tiene en cuenta es la calidad del trabajo, la efectividad y demás, es decir, la entidad del trabajo efectivamente realizado. Cuestión que está bien y está mal, no está muy mal como piensan muchos abogados,
porque muchas veces era común ver que por un juicio ejecutivo de una pequeña cifra se regulaban honorarios excesivamente desproporcionados. Tal vez eso vino por un error de las leyes arancelarias provinciales, y ahí a lo mejor cometimos algún error. También trabajamos con el doctor Berizonce, ayudando y el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, cuando se sancionó la ley 8904, y la ley 8904 dejó sin efecto un principio que era sano, que establecía la ley 5177, que era el de la escala descendente. Es decir, la ley 8904 estableció una escala fija, y la ley 5177 en la parte de honorarios establecía una escala decreciente según los montos. Y ahí no había problema, porque, es decir, no se daba la posibilidad de estas regulaciones exorbitantes. Cuando el monto era muy elevado, se pasaba a la escala arancelaria descendía. Bueno, acá me dice mi hija que hable de arbitraje, y sí, se me va, yo tenía que hablar. Bueno, entre las cosas que modificó el Código Civil y Comercial, que tiene muchas partes buenas, otras partes para mí no son tan buenas. Ayer se dijo que se debatió mucho, que el Máger se debatió mucho con todos, y yo no estoy tan de acuerdo. No se debatió tanto. A los abogados en la FACA tuvimos posibilidad, trabajamos mucho, hicimos comisiones en trabajos escritos, pero pareció más bien un referéndum. Se nos mandó el proyecto y nosotros hicimos las observaciones que nos parecían, en las cuales nunca tuvimos respuesta. Y se abrió el debate, sí, en las universidades y colegios, pero con un número clausus de los que se escribían y con un margen determinado de tiempo. Y por la FACA me acuerdo que fue el doctor de Felipe, y no sé si hablamos 15 o 20 minutos, que podíamos decir de Felipe, pobre, trató de juntar lo que eran las observaciones de que se habían hecho los diferentes sectores, y fue a explicar, creo que no sé si había ido a la Cámara de Diputados, a explicar qué opinaba la FACA. Bueno, entre esas modificaciones sustanciales que introdujo el nuevo Código Civil y Comercial unificado, estaba, en lo que yo digo, el ignoto contrato de arbitraje. El arbitraje pasó a ser de una actividad típicamente jurisdiccional, como lo había reconocido la Corte, y lo tiene reconocido la Corte de la Nación en infinidad de fallos, desde Bruce de las Carreras, desde principios del siglo en adelante, diciendo que el arbitraje es contractual o de naturaleza contractual convencional por su origen, porque se llega al arbitraje porque las partes quieren, pero jurisdiccional por sus características y efectos. Las características y efectos, ¿cuál es el efecto esencial del arbitraje? Y que a través del arbitraje, que es un juicio contradictorio y de conocimiento, los procesalistas no podemos dejar de atenerlos a los términos concretos de conocimiento, a través del cual se resuelve el conflicto que las partes le llevan. Obviamente, conflicto que tiene que ser en materia disponible, así que las partes tienen que poder disponer de ese conflicto. Y el árbitro, luego los árbitros, terminan con el dictado de una resolución que antes se llamaba sentencia arbitral, claramente sentencia arbitral, como dice el Código Procesal. En la Convención de Nueva York también se llama sentencia arbitral. Y después se la empezó a llamar laudo. Es decir, cuando los anglosajones empezaron a meterse un poco en el arbitraje, porque era bastante adecuado, se acomodaba mejor a su sistema jurídico, se le empezó a llamar laudo. Pero es una sentencia.
Y los códigos, todos los códigos de nación y de provincia, dicen claramente en el artículo 499, 497, que se ejecuta igual que una sentencia judicial. Quiere decir que el laudo, una vez firme, es ejecutable igual que una sentencia judicial. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo podemos resumir todo con el tema. Ya está, nos quedan 3 minutos, bueno, con la parte de los recursos. Yo acá no me quería olvidar, había puesto en el encabezamiento unas palabras de Platón que decía: el más sagrado de todos los tribunales debe ser el que las partes mismas hayan creado y hayan elegido de común acuerdo. ¿Qué pasó? Y el talón de Aquiles del arbitraje también vino tomado de la mano de lo que eran las corrientes políticas y demás, es lo que hace a la impugnación judicial, es decir, la actuación o el rol de la justicia frente al arbitraje. La justicia siempre ejerció un control sobre el arbitraje. Hay 2 tipos de controles que tiene el arbitraje. Uno es control del arbitraje durante el desarrollo del proceso arbitral. ¿Por qué? Porque como los árbitros no tienen el moderno imperium durante el proceso arbitral, es posible que los árbitros se vean necesitados de requerir el auxilio de la fuerza pública, porque el Estado reserva, tiene el monopolio y el ejercicio de la fuerza pública. De forma tal que, por ejemplo, si hay que traer un testigo, con la fuerza pública y demás, una prueba, el juez le debe pedir, el juez y el árbitro le debe pedir al juez que le dé la autorización o que lo traiga al testigo para que declare. Y después está el tema de la resolución definitiva. ¿Es revisable por la justicia o no es revisable? En la esencia del arbitraje, y en lo que debiera ser el arbitraje, y así lo dice en la ley modelo y en la Convención de Nueva York, el arbitraje tuvo una bisagra hasta mediados del siglo pasado y en adelante. Hasta mediados del siglo pasado no tuvo un gran desarrollo y predicamento, porque cada país tenía su legislación y era un mosaico, sobre todo en materia de arbitraje internacional, imposible de ejecutar una sentencia. Pero se dictaron 2 normas internacionales muy importantes: la Convención de Nueva York del año 58, que fue ratificada por 158 países, y después la ley modelo de arbitraje en el año 85 de las Naciones Unidas, la UNCITRAL, la NUDMI. UNCITRAL lo llaman los anglos, nosotros la llamamos NUDMI, Comisión de las Naciones Unidas para el Arbitraje Comercial Internacional. Y ahí la esencia se estableció, se trató de tratar de unificar, que no haya recursos de apelación, porque la esencia del arbitraje está en que sea distancia única. Si yo voy a un árbitro es para que me resuelva definitivamente la cuestión. Pero también el Estado, que no tiene el monopolio de la jurisdicción, porque a través de una ley la delega en los particulares para que puedan hacer un arbitraje, se reserva el derecho a controlar el laudo cuando en ese laudo se violan taxativamente algunas de las cuestiones que son uniformes en todo el mundo, que son en haber fallado fuera de los puntos propuestos, en haber fallado fuera del plazo propuesto. El árbitro, a diferencia del juez, el árbitro tiene jurisdicción, se la delega por ley el Estado, pero tiene jurisdicción temporaria o transitoria y acortada en la materia. Tiene una jurisdicción para resolver el arbitraje en el plazo que las partes le han fijado, y en la materia para resolver los temas que le han fijado las partes. Entonces prevé un recurso de anulación, que es el único recurso que debe haber en el arbitraje. Bueno, el Código Civil y Comercial estableció en 2 o 3 artículos que
mal redactados, porque hubo una discordancia entre los muchachos y el código lo redactó una persona que me llamó y me dijo, mira, y otra no fue parte de esa comisión, y estableció de entrada que contra la sentencia contra el laudo arbitral no se podía renunciar a impugnar los laudos arbitrales que fueran contrarios al ordenamiento jurídico, con lo cual admitió un recurso de apelación, superapelación para todo. Las cámaras, Capital Federal, se encargaron de ponerle un coto a eso y después la Corte también lo ratificó, diciéndonos que lo que estaba se relacionaba con el recurso de anulación, pero no con el recurso de apelación, y que el arbitraje no debía ser susceptible de ser revisado en cuanto al mérito o fondo de la cuestión por tribunal judicial alguno. Bueno, conté las dos, me dijeron. Lo escucharíamos toda la tarde, pero tenemos el rol de verdugos y tener que acotar. Tenemos muy poquito tiempo para terminar y sí, doctora. Que me parece que faltó en las ponencias del doctor Méndez, la parte conclusiva, que la idea es que lo que queremos expresar en la ponencia es proponer, como ya hemos hecho en otras conferencias similares, en La Plata, por ejemplo, lo que sería la derogación del capítulo 29 de contrato de arbitraje y la modificación de la redacción en el sentido propuesto. La FACA se pidió ya, cuando estaba, que ese capítulo debía ser íntegramente derogado y dejar solamente 4 articulitos que regulan el convenio o el laudo arbitral, pero pasarlo a la parte de obligaciones, al final de obligaciones, inclusive poniendo en un último artículo que hay otras obligaciones, 4 o 5 incisos para no modificar el articulado, relacionados exclusivamente con el acuerdo o laudo arbitral, que es la única parte de fondo que tiene el arbitraje. Gracias, Agustín. Bueno, entonces, antes de cortar, no sé si por ahí 3 minutitos, alguna pregunta a alguno de los exponentes podemos permitir. ¿O comentario? ¿Es ahora o callan para siempre? Si no hay entonces ninguna pregunta. Bueno, despedimos a la comisión. Gracias. Bueno, le vamos a pedir a la doctora Patricia Leva, como autoridad de la comisión número 4 sobre normas civiles que regulan el proceso, que pase al escenario. Sí, en la misma, pero tengo algunos. Bueno, la comisión número 4, normas civiles que regulan el proceso. Preside esta comisión el doctor Héctor Oscar Méndez y la integrábamos quien habla, Patricia Leva y Ariel Diego Blázquez. Los ponentes para la ponencia, carga probatoria dinámica y en categorías sospechosas, de la doctora Rocío Guzmán Medina. Cuando el juez advierte que una de las partes pertenece a un grupo históricamente vulnerable, por ejemplo, mujeres, personas con discapacidad, migrantes o sectores económicamente desfavorecidos, debe aplicar un estándar de justificación reforzada para exigir la prueba a quien se halla en mejor posición para producirla. La ponencia Contaminación y responsabilidad ambiental, comentario al fallo del Parque Nacional Cali-Legua. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la causa Saavedra, Silvia, Graciela y otro con Administración Nacional de Parques Nacionales, Estado Nacional y otro sobre amparo ambiental del 2 de septiembre de 2025, constituye un precedente paradigmático en materia de justicia ambiental y responsabilidad interjurisdiccional.
constituye un avance decisivo en la protección de los ecosistemas y la diversidad en Argentina, consolidando la responsabilidad solidaria y concurrente del Estado Nacional, la provincia y las empresas privadas en la reparación integral de los daños ambientales, conforme a la noción de reparación plena del artículo 1740 del Código Civil y Comercial, y consolida al máximo tribunal como garante del derecho a un ambiente sano y de la integridad de los ecosistemas para las generaciones futuras, en consonancia con los principios de reparación integral y responsabilidad por daños establecidos en el Código Civil y Comercial. La ponencia Problemáticas de inquietudes que nos plantea el artículo 1255 del Código Civil, César Arnaldo Paisino. No resulta conveniente ni razonable para el Estado de Derecho que la determinación de los honorarios de abogados y mediadores quede en su totalidad sujeta a la discrecionalidad de cada juez, sin que se le exija una adecuada fundamentación cuyo incumplimiento hoy no encuentra sanción expresamente prevista. Y en cuanto a las normas de arbitraje en el Código Civil, expuesta por la doctora Agustina Mercedes Méndez y el doctor Héctor Oscar Méndez, el arbitraje no es un contrato típico o nominado, sino un instituto de carácter jurisdiccional y procesal, y como tal debe ser regulado en principio por las provincias. Artículos 1, 5, 75, inciso 12, 121 y concordantes de la Constitución Nacional. Se debe ratificar la necesidad de la derogación con relación al arbitraje interno o doméstico del capítulo 29, contrato de arbitraje, y aconsejar la incorporación como un nuevo capítulo 7, acuerdo arbitral, del título 5, otras fuentes de las obligaciones. Del libro tercero, Derechos Personales del Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994. El texto de los artículos 1881 bis, 1881 ter, 1881 quater, 1881 quinques y 1881 sextis, comprendiendo a los artículos 1649, 1650, 1651, 1653 y 1658 respectivamente, con el objeto de mantener el articulado del Código, sustituyendo de dichos artículos la referencia de contrato de arbitraje por acuerdo arbitral. Y corresponde interpretar de consuno con los artículos de la Convención de Nueva York, con los artículos 1655 y 1656 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se refieren únicamente al recurso de nulidad y no al recurso de apelación, siendo que la única alternativa de impugnación de un laudo arbitral es mediante el recurso de nulidad por las causales tasadas que prevé la Convención de Nueva York y los códigos procesales. Asimismo, correspondería instar al Congreso al dictado de una normativa nacional que proponga un marco unificado al que puedan adherir las provincias para el proceso arbitral. Muchas gracias.